Bien. Bueno, escucho. Opciones. A ver, dudas que tengan sobre, ustedes tenían en el módulo, que es importante, ¿no? Que lo voy a compartir ahora. Compartir pantalla. ¿Sí? Tenían esta especie de actividad de fijación, ¿sí? Donde tenían, por ejemplo, acá para unir con las... Esto es muy común de exámenes virtuales, ¿sí? Donde uno tiene en una columna un concepto y en otra una definición o cualquiera de las dos, ¿no? Es como unir con flechas, ¿sí? Después tenían algunas preguntas que estaban relacionadas con lo que ya vimos a partir de lo que es el contexto del entorno celular, ¿sí? Bien, escucho preguntas, vamos. Así las vamos debatiendo entre todos y vamos viendo a ver qué hicieron ustedes. No tengan miedo, ¿eh? Vamos. Piense que de acá después va a surgir el examen, obviamente, ¿no? Yo tengo una duda, profe, Sí, con dale. la 5 que dice, menciona algunas funciones que cumplan las proteínas de las membranas celulares. Bien. No Proteínas de sé si membrana, hay... a ver, ¿qué pudiste encontrar? No, es que no, en realidad no, creo que, o sea, estaba lo del colesterol, que le daba como rigidez. Sí, pero estamos hablando de proteínas. De Sí, proteínas sí, sí, por eso. Y de no es un proteínas no fue. lípido. Bien. Las proteínas en la membrana, como función principal, se ocupan de la transducción de señales. ¿Sí? Esa es una de las funciones principales, ¿sí? Y además, cuando tenemos ya complejos proteicos en la membrana, como por ejemplo proteínas que hacen varios dominios, o sea, dominio es cuando atraviesan la membrana varias veces, por ejemplo, 4 o 5 dominios, ¿sí? Y eso forman canales, carriers, transportadores, bombas, es decir, como la membrana es una serie de fosfolípidos y proteínas y gran parte de la membrana es apolar, todas las sustancias que están cargadas o las sustancias grandes no pueden atravesar la membrana libremente, solamente la pueden atravesar las sustancias que son hidrofóbicas. Por ejemplo, el dióxido de carbono o la urea, los lípidos, gases como por ejemplo el dióxido de carbono que tiende obviamente a salir, ¿sí? Esas sustancias atraviesan libremente la membrana. Ahora, el resto de las sustancias y fundamentalmente todas las que están cargadas, los iones, tienen que atravesar a través de algún canal, ¿m? Que puede ser esto lo van a ver después, por transporte pasivo o por transporte activo. O sea, con gasto de energía sería transporte activo, sin gasto de energía, transporte pasivo, ¿sí? Pero las proteínas cumplen esas funciones. ¿M? ¿Quedó? Después va a quedar grabado esto, así que después lo puedes ver las veces que quieras. O sea que lo del transporte pasivo y activo y la traducción de señales. Transducción, transducción. Transducción. Transducción es cuando el mensaje se acopla, por ejemplo, a un receptor de membrana en la extracelular y el mensaje hace de que algo de la membrana sí cambie. Por ejemplo, algún transportador o alguna bomba o, por ejemplo, lo que sería segundos mensajeros, es decir, GTP, acoplados a calcio, hay muchísimos mecanismos fisiológicos que lo que hacen es que cuando una célula reciba un mensaje, tome alguna acción. Por ejemplo, qué sé yo, no sé, secretar una hormona, insulina. ¿Mm? Profe, ¿Ah? Sí, una pregunta. Yo en ese punto hablé de las proteínas integrales y las proteínas periféricas, ¿está claro, bien? bueno, sí, pero eso no es una función. Eso es, Claro, hablé tipo de las funciones así claro, que claro, tenían, ¿está está. bien? ¿O Las tiene que ser una funciones son función las que te específica? acabo de decir yo. Perfecto. Cuando uno habla, por ejemplo, de cómo está conformada la membrana, dice fosfolípidos y proteínas. Dentro de las proteínas tenemos proteínas que pueden ser integrales, proteínas que pueden ser periféricas, etcétera, ¿está? Pero la función es la que les acabo de decir yo. Cuando uno dice Dale. función, habla de la parte fisiológica a nivel celular, ¿sí? No morfológica, ¿sí? Profe, yo tengo una duda. Sí, En el punto número 8 sí. decía, bueno, cómo está compuesto el citoesqueleto, Ujú, eso creo que lo tengo bien. Pero sí. después dice, Eso es un estaba en una mismo, filmina aparte, sí. sí, eso creo que lo saqué de ahí.
Sí, Eh, Después dice, ¿es el mismo rígido y cuáles son las funciones que se le atribuyen? bien. Eso Rígido que no es, está en constante, ahora lo vamos a ver, está en constante cambio, ¿sí? está bien eso, o sea, yo puse que es un sostén de células. No sé En si va por realidad ahí. es lo que le da la forma a la célula, ¿sí? Claro. Toda célula cuando se divide se torna globosa, o sea, se torna como un globo, cambia su forma porque justamente en el proceso tanto de mitosis como de meiosis se necesita descomponer la membrana nuclear, etcétera, ya lo van a ver a eso. Pero el citoesqueleto se desarma en ese momento. Entonces la célula toma una forma que es general, no especial. Porque un leucocito es distinto a un glóbulo blanco, es distinto de un hepatocito y es distinto de un enterocito, ¿sí? Una célula, por ejemplo, que está en sangre a una célula que está en el hígado y otra que está en el riñón. ¿Por qué son distintas? Porque tienen distintas formas. Porque cumplen distintas funciones, ¿está claro? La forma la da el citoesqueleto fundamentalmente, ¿sí? Bien, y después la otra también, creo que la dice mal, de cuáles son las funciones que se le atribuyen. Y las funciones es fundamentalmente mantener la estructura de la célula y anclar organelas. Recuerda que en la filmina ustedes vieron que en el citoesqueleto está ubicada, por ejemplo, una mitocondria. Para que todo eso no esté suelto dando vuelta adentro del contexto celular, generalmente las organelas se anclan o se distribuyen en forma, ¿sí? De alguna manera, ¿sí? Receptiva con el citoesqueleto. Por eso ¿También le puede da. ser que le aporte movilidad? Y, por ejemplo, en las células que son ameboides y un leucocito, un glóbulo blanco, sí, también, obviamente. O sea, las células generalmente de los tejidos, que son tejidos de sostén, no tienen movimiento. Pero las células sanguíneas, por ejemplo, hacen diapédesis. Por ejemplo, los glóbulos blancos atraviesan el vaso porque van, por ejemplo, la circulación general hacia, si vos tenés una infección en la piel, van a ir a la piel. ¿Cómo hacen para atravesar toda esa capa de tejido? Generalmente por movimientos ameboides. Entonces esas células sí tienen movimiento. Pero no todas las células tienen una movilidad especial. Son muy pocas las que se pueden mover. Las células generalmente tisulares, las células fibrosas, las células del esqueleto, esas células generalmente no tienen movilidad. ¿Sí? ¿Qué más? Vamos. Yo tengo una duda, pero Sí, con las vacuolas. O sea, sí. porque las vacuolas son sitios de almacenamiento y las vesículas También. transportan sustancias. Ujú. Pero y en el módulo dice que las vacuolas son vesículas, entonces ahí no entiendo. En realidad las vacuolas generalmente, cuando uno habla de vacuola, habla del reino vegetal. Y cuando habla de vesícula o gránulo, habla del reino animal. Generalmente para diferenciarlo. ¿Sí? La vacuola es bien típica del reino vegetal, que es lo que yo les decía ayer. En cambio, las vesículas de secreción, por ejemplo, de insulina, de glucógeno, son las que almacenan material y lo pueden secretar a la circulación general. Pues uno generalmente habla de vesícula o gránulo. Esa sería la diferencia. Es como hablar de aparato y sistema, lo mismo. Cuando uno dice sistema o aparato, depende generalmente en el contexto que lo estoy diciendo. Generalmente hoy se dice que sistema es cuando está conformado por el mismo origen embrionario. En cambio, aparato cuando tienen distintos orígenes embrionarios los órganos que conforman todo ese conjunto, como el digestivo, por ejemplo. Pero igual esas terminologías después. Ustedes recuerden que nosotros leemos en un castellano que está traducido del inglés. Entonces, generalmente hay palabras que pueden sonar igual, pero a veces son distintas o no. ¿Ya están preguntando algo en el chat o solamente? Sí, vayan poniendo si quieren los apellidos en el chat. Yo tengo una duda con el nucleolo. ¿Con Lo él? único que tengo con el nucleolo. Sí. Lo único que tengo es que tiene 4 zonas y las zonas, pero no sé cuál es la En realidad función la de... función del nucleolo es la síntesis del ARN nucleolar, que es el preexistente al ribosómico o ribosomal, que conforman los ribosomas. Los ribosomas, recuerden que son entidades que contienen ARN más proteína. Pero el ARN es ese ARN ribosómico, ¿sí? Es digamos, el ya maduro del nucleolar. Pero esa es la función de él o los nucleolos, porque hay células que pueden tener más de uno. Una pregunta. Sí. ¿Y la función del ribosoma? ¿Qué sería? Pues no lo termino de entender.
ribosoma es síntesis de proteínas. Una cosa es que Bien. yo diga el retículo endoplasmático rugoso. Ese participa en la síntesis de proteínas, pero no la hace, porque es un sistema de membrana. La membrana no puede sintetizar proteínas. El que sintetiza la proteína es el ribosoma. Bien. ¿Mm? Que está compuesto por dos subunidades, una menor y una mayor, que se diferencian en procariotas y en eucariotas en una pequeña diferencia de tamaño, ¿sí? Pero es el lugar de la síntesis de proteínas. El ARN mensajero se pega al ribosoma, y lo que se sabe hoy es que el ribosoma camina a través del mensajero y se van uniendo los ARN de transferencia, trayendo los aminoácidos que están codificados por cada una de los tripletes que codifican para, ¿sí?, distintos aminoácidos. Entonces ahí se conforma un polipéptido. Un polipéptido no es una proteína. Para que la proteína sea proteína, yo ya les dije que las chaperonas lo que hacen generalmente es acompañar al plegamiento, primero una estructura secundaria y después una terciaria. Y en algunos casos cuaternaria cuando la hay. ¿De acuerdo? Pero la síntesis de proteínas es en los ribosomas, que pueden estar en el retículo o pueden estar en el citoplasma. Bien. Sueltos, ¿sí? Una consulta. Sí. Si la síntesis ocurre en un ribosoma que no está en el retículo, el Sí, ¿cuál es la plegamiento... diferencia? Pues la diferencia es que generalmente todas las proteínas de excreción o las proteínas que están empaquetadas como vesículas, que yo les dije que atraviesan todo ese lugar, que van desde el retículo rugoso hacia el liso, por traslocación, y de ahí van al Golgi, generalmente o quedan en la membrana o se excretan o van a parar a algún lugar dentro de la célula. Y generalmente las proteínas que se sintetizan en los ribosomas que están sueltos, ¿sí?, en el citoplasma, generalmente quedan en el citoplasma, o van a parar, por ejemplo, a la matriz mitocondrial. O sea, generalmente tienen distintos que es siempre dentro de la célula, nunca fuera. Por eso generalmente que las proteínas tienen un péptido señal, que es el que las dirige hacia cierto lugar. Sí. Claro, ¿y el plegamiento de estas proteínas dónde ocurriría? De las que quedan en el Y citoplasma. las chaperonas pueden estar tanto en el liso como sueltas en el citoplasma. Ah, ok, Chaperón pensé es que un era solo en el liso. acompañante. Aparte hay proteosomas, porque también hay ciertos elementos que lo que hacen también es degradar proteínas. Proteínas que no son necesarias ya son degradadas para que los aminoácidos aumenten, ¿sí?, el pool de aminoácidos del citoplasma, porque siempre los aminoácidos son necesarios. Si no, no hay síntesis de proteínas, si no hay aminoácidos. ¿Sí? De ahí que, que van a ver que hay algunos aminoácidos que son esenciales. ¿Qué quiere decir que sean esenciales? Que sí o sí tenemos que ingerirlos con la dieta. No los podemos sintetizar nosotros. Algunos nosotros los podemos transformar por las transaminasas, de unos aminoácidos a otros, ¿sí?, por desaminación, por descarboxilación, etc. Pero hay otros que hay que consumirlos con la dieta, sí o sí. Yo tengo una duda. Sí. ¿Cuáles son las diferencias entre el retículo endoplasmático rugoso y el liso? El rugoso participa en la síntesis de proteínas. Sí. Sobre las consecuencias fisiológicas. Claro, por ejemplo, el rugoso sí o sí se encarga de participar en la síntesis de proteínas, ¿sí? Las proteínas que de ahí van al liso pueden de alguna manera sufrir fenómenos de plegamiento, etc., ¿sí? Además, el liso tiene una función fisiológica muy importante, que es la síntesis de lípidos, ¿sí? El tejido hepático, por ejemplo, el hepatocito, que sintetiza lípidos, colesterol, generalmente las lipoproteínas que llegan ahí descargan generalmente los triacilglicéridos, etcétera, y todo pasa metabólicamente por el hígado como un órgano de excelencia a nivel metabólico, ¿sí? Pero tiene una gran cantidad de retículo endoplasmático liso, porque generalmente los lípidos se sintetizan en el liso. Y aparte, ¿sí?, la detoxificación celular ocurre fundamentalmente en el liso. Pues son 3 consecuencias fisiológicas muy importantes. Profe, ahí yo agregué una más, no sé si ¿Cuál? está bien. Que el rugoso tiene ribosomas y el liso carece. Sí, bueno, por eso es una cuestión morfológica más que fisiológica. ¿Sí? Okay. ¿Está claro? Por eso, separen bien, ahora lo van a ver cuando vean anatomía, separen bien lo que es anatomía de fisiología. Cuando uno dice, por ejemplo, cómo está conformado,
habla de la anatomía o la morfología, etc. Ahora, ¿cuál es la función? Es fisiológico. Porque la palabra fisiología es función. Ellos vayan acuñándolo desde ahora, porque después les va a allanar mucho terreno en la carrera. Acá hay una pregunta que es muy interesante. ¿Por qué existen células con más cantidad de mitocondrias que otras? Porque hay algunas que necesitan más energía que y otras. Más energía, claro. Ahí está el secreto, ¿sí? Como yo le dije que el liso se ocupa de la síntesis de lípidos, de toxificación, el tejido hepático es rico, porque justamente el hígado detoxifica. Todas las toxinas, todos los medicamentos, el alcohol, etcétera, va a parar al hígado. Por eso que el hígado después sufre enfermedades hepáticas como la cirrosis, el hígado graso, etcétera. ¿Está? El hígado generalmente es un órgano metabólico por excelencia que termina depurando, ¿sí?, de alguna manera, ¿sí?, nuestro organismo de las toxinas. Porque después el aclaramiento del plasma ocurre en los riñones. Pero el hígado se ocupa de detoxificar. Y generalmente las células que necesitan un recurso energético muy alto son ricas en mitocondrias. Una pregunta, Sí. capaz que lo pienso mal, pero ¿los polos nucleares se encuentran en los fosfolípidos o estoy No, en los otra poros cosa? nucleares se encuentran en el núcleo. Ah, bien. ¿Por qué? Listo. Vos pensá esto. La membrana plasmática es el lugar que divide el entorno celular del medio ambiente. ¿Está claro eso? Eso es la membrana plasmática. Por eso no tiene discontinuidad. No tiene nada que la separe del medio. Ahora, dentro del núcleo, como hay sustancias que atraviesan constantemente desde el núcleo hacia el citoplasma o viceversa, ¿sí?, sería ilógico que ese lugar, ¿sí?, tuviera la misma contextura igual que la membrana plasmática. A pesar de que son iguales, contiene estos poros donde las sustancias pueden atravesar libremente. Esa es la diferencia. ¿Sí? Sí, se entendió, gracias. Porque si no, habría que... Vos pensá, hay sustancias, por ejemplo, ¿sí?, cuando vean transporte, por eso no me quiero adelantar, ¿sí?, cuando uno dice transporte activo, ¿sí?, transporte activo es en contra del gradiente. Quiere decir que las sustancias van de donde están, ¿sí?, más diluidas a donde están más concentradas. Van en contra de la corriente, ¿sí? Para eso hay que gastar energía. Si acá una sustancia en el núcleo fuera en contra del gradiente, tuviera que gastar energía, como los ARN mensajeros, porque van del núcleo donde está, ¿sí?, sintetizándose el mensajero hasta el citoplasma, donde cumple la función, se realizó, se terminó el partido, los nucleótidos otra vez vuelven al núcleo y vuelve otra vez la cadena de síntesis de ARN mensajero. Entonces sería ilógico tener que pagar transporte para sintetizar una sustancia que es necesaria para la célula, ¿tá? Que otra cosa es cuando transporta sustancias desde el exterior o hacia el exterior, ¿sí? Por eso la presencia de los poros ofrece esta garantía de que las sustancias puedan atravesar de un lado al otro, ¿sí?, no libremente, porque si no, no habría membrana nuclear. La membrana nuclear lo que protege es justamente la cromatina, para que no sea degradada. ¿Está? Por eso en las células procariotas no hay núcleo. Sí, No es se necesario, entendió. ¿sí? Ahí tenían un cuadro comparativo como el que tenían de vegetal y animal, pero entre procariota y eucariota, la única diferencia. Pero fíjese que son células totalmente distintas. En realidad, no sé si han leído algo, pero hay una teoría que se llama teoría endosimbionte, que supone que las mitocondrias, por ejemplo, podrían haber sido células procariotas que en algún momento de la evolución pasaron a ser parte de una célula más especializada, ¿sí? ¿De dónde, digamos, se basa esta teoría? Fundamentalmente que las mitocondrias tienen ADN propio, ¿sí?, y que de alguna manera, ¿sí?, pueden haber sido células ancestrales procariotas que de alguna manera evolucionaron de una manera distinta. Distinta evolución que tuvieron los virus, por ejemplo. Que puedan haber sido células también que
perdieron su funcionalidad y ahora son parásitos intracelulares obligados. Por eso están por debajo del nivel celular. Son organelas. O sea, al nivel de organelas, ¿no? No solo organelas, al nivel de organelas. Después fíjense que las únicas organelas importantes en las procariotas son los ribosomas. El ADN es un solo cromosoma, está libre en el citoplasma, no está unido a histonas. El proceso de transcripción y traducción de proteínas es totalmente simultáneo. No está separado ni espacial ni temporalmente. Pero después tiene cosas en común, el citoplasma, la membrana plasmática, etc. ¿Hay alguna pregunta más? Profe, una Sí, pregunta sí, de la actividad 1. sí. Decía de función celular, relaciona el citosol con el nucleoplasma. ¿Es la membrana nuclear? No, relacione a nivel, digamos, de cuáles son las características que las podés diferenciar, relacionar. En realidad, el nucleoplasma y el citoplasma son regiones con un gran contenido hídrico importante que tienen sustancias disueltas, ¿sí? La única diferencia es que el citoplasma es el que está desde la membrana plasmática hasta el núcleo, y el nucleoplasma es lo que está por dentro de la membrana nuclear. Profe, ¿podemos comparar el cuadro del punto 1? Sí, este sí. A ver. Complejo de Golgi. Yo puse que transmite los caracteres hereditarios. No, complejo de Golgi no. Yo puse que T de membrana. T de membranas que envuelven las T de membrana. proteínas y lípidos sintetizados. ¿De acuerdo? Por eso dirige el tránsito intracelular. ¿De acuerdo? Retículo endoplasmático rugoso. Participa en la síntesis de proteínas y Exacto. posee contextura granular. Exactamente. Lisosoma. Dirige sustancias organoides. Exactamente. Yo recuerdo que les dije que orgánulos viejos o que ya no cumplen funciones como una mitocondria son hidrolizados por los lisosomas. Vacuolas. Contiene Contiene sustancias sustancias disueltas en solución acuosa. Exactamente. Membrana nuclear. Relaciona citosol con nucleoplasma. Exactamente. Ribosomas. Sintetiza lípidos, participa. No, ribosomas. No, organelas especializadas en la síntesis de proteínas. Exactamente. Bien, mitocondrias. Libera energía de los alimentos mediante procesos de oxidación aeróbica. Exactamente. Centríolo, eso no sé si lo dije yo. Los Mira los centríolos. cromosomas. Exactamente. Los centríolos son dos y solamente están en las células animales, no en las vegetales. Y son los que forman lo que sería el uso mitótico acromático durante la división celular. Retículo endoplasmático liso. Sintetiza lípidos, participa en procesos de detoxificación celular. Exactamente. Cromatina, perdón, la última. Transmite los caracteres. Exactamente. Hereditarios. Sí. La cromatina es el ADN. ¿Sí? Es todo el ADN nuclear. Eso es lo que se llama cromatina. Porque está descondensada, está laxa. ¿Quedó esto? ¿Seguro? ¿Pueden repetir lo de los centriolos? No, los centriolos se encargan de formar lo que sería el uso mitótico acromático durante la división celular. Los centriolos son dos, están en un poro de la célula. Cuando la célula se va a dividir por mitosis o por meiosis, se duplican, o sea, son 4, ¿sí? En forma perpendicular, se dirigen hacia los dos lugares de los polos celulares, la membrana se deshace, se desmembra, y de ahí irradian lo que serían las fibras para después separar los cromosomas. ¿De acuerdo? Aparte, las células que tenían... Sí, te escucho. ¿Los centriolos también participan en la movilidad? Exactamente, es lo que iba a decir. Las células que tienen flagelos, por ejemplo, ¿sí? Los centriolos son las bases proteicas que generalmente generan esa motilidad posterior junto con el anclaje del citoesqueleto también. Pues los flagelos que tienen las células animales son muy distintos a las células procariotas. No tienen la misma composición proteica, ni la misma disposición en pares de tubulina o flagelina, en el caso de cual sea.
A ver, yo les quiero compartir ahora. Espera. Vamos por acá. Vamos al escritorio. Aquí lo voy a abrir primero. Pausa. Esperen que quiero ver, porque no sé si se va a escuchar el audio. ¿Se escucha el audio? No. 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 Esperen. No. Esperen, porque esto es así. Hay que ir acá y... No se escucha nada. Lo que vos decís tampoco, profe. No te escuchamos a vos ni al audio del video. ¿Me escuchan? Hola, hola. Ahí sí. Sí, ahí Ahí está. Ahora Bien. sí. Bien. No importa la música del video. Lo que yo quiero que vean es lo que yo les dije recién, ¿sí? Esto, la selectina o la P-selectina, no importa, son generalmente proteínas que se encuentran fuera de la membrana, ¿sí? Y que actúan como receptores de mensaje. Entonces, acá lo que va a mostrar es el entorno de una célula dentro del contexto del extracelular, cómo el mensaje se traduce hacia adentro de la célula y cómo la célula responde, por ejemplo, con la síntesis de proteínas. Yo lo voy pausando para ir explicándolo. Ahí vieron que dice leucocito, ¿sí? Los leucocitos, recuerden que son los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos se encargan de montar la primer defensa, ¿sí? En casos de una infección, ¿sí? Y en algunos casos también son células presentadoras de antígenos, eso lo van a ver en el sistema inmune después. Pero son células que atraviesan el vaso. Ahora vamos a verlo después a lo último. Esto sería contacto entre célula y célula, si en un tejido, por ejemplo. Ahí tienen todas esas cositas redonditas que veían, son las cabezas de los fosfolípidos que están en el extracelular, porque está mostrando el extracelular, ¿sí? Y ahora está mostrando una lipoproteína de membrana. Ahí muestra el colesterol, cómo está dentro de la membrana, ¿sí? Y fíjense cómo, si ustedes ven acá, las colas de ácido graso se enfrentan entre sí, dejando las cabezas fosfolipídicas tanto hacia el extracelular como hacia el intracelular. ¿Por qué? Porque acá hay agua y acá hay agua, ¿sí? En cambio, en el medio es totalmente apolar porque justamente son lípidos. Y lo que preguntaban hoy, acá hay una proteína transmembrana. Esta atraviesa la membrana y tiene un dominio afuera, ¿sí? En donde esto es un receptor de membrana. Fíjense cómo el receptor recibe el mensaje, ¿sí? De otra célula.
se acopla y recibe el mensaje. Y ahora el mensaje se va a traducir hacia el interior de la membrana. ¿Ven lo que yo les decía que preguntaron? Estos son los dominios transmembrana, ¿de acuerdo? Acá tenemos una proteína que es integral y tiene dominios transmembrana, que atraviesan varias veces las membranas. Esto puede ser un canal, por ejemplo. Estos son tetrámeros de espectrina que generalmente forman filamentos que lo que hacen es aportar sostén, ¿sí? Ahora van a ver el citoesqueleto. Profe, ¿este video lo vamos a tener disponible en la plataforma? Esto yo después se los linkeo, sí. Gracias. ¿Ven? Esto es el citoesqueleto, son filamentos de actina. ¿Ven? Es como si fuera una construcción de un edificio, en donde esto generalmente le da soporte a la célula. Ahora, fíjense que esto es móvil, porque esto se va a desmembrar y se va a volver a sintetizar. Está en constante movimiento. La célula, no se imaginen la célula como algo fijo, por eso esta animación está muy buena, porque está mostrando que la célula está en constante movimiento, constantemente entran, salen sustancias, se sintetizan sustancias, se degradan, etc. ¿Está? Profe, lo veo todo tildado y borroso el video. No sé si No, será eso el pues, único que le no, pasa. porque no es HD, sí, porque no es HD. Yo les pongo un link después que por ahí se vea un poquito mejor. Sí, todos lo vemos igual. Sí. ¿Ven cómo se van uniendo las proteínas? Formando esta especie de, digamos, de esqueletos que lo que forman son como estructuras donde después se van a anclar las organelas. Bueno, esto, por ejemplo, es Surcarrier, una proteína transportadora que transporta una vesícula y fíjense cómo se está valiendo de un microtúbulo para poder arrastrar esta vesícula hacia otro lugar de la célula. Bueno, miren, acá tienen una mitocondria. ¿Ven esto que está acá en el fondo? Que tiene un redondel y tiene como si fuera dos túbulos. Esos son los centríolos, ¿sí? Ahí tiene una mitocondria. Ahí están de vuelta los centríolos. Acá los tienen los dos. ¿Ven? Ahí está el centríolo. Lo está mostrando y sería el centrosoma esto.
Fíjense en los poros, los que preguntaban hoy. ¿Ven cómo el ARN mensajero atraviesa libremente el poro? ¿Mm? Esto que viene acá es un ribosoma, que se une al mensajero y se va a dar la síntesis de un polipéptido. ¿Ven? Subunidad menor, subunidad mayor, esto se llama cap o caperuza en el mensajero, y esto va, el concepto moderno, va a correr a través del mensajero y va a hacer la traducción de un polipéptido. Ahí tienen una chaperona. Profe, ¿los hilitos esos qué eran? Esto es un ARN mensajero, ¿sí? Y fíjense cómo acá se acopló a un ribosoma y por eso es traslocación, porque ahora esto es un poro nuclear, la proteína va a quedar dentro del núcleo. Por ejemplo, una proteína que va a formar el día de mañana un ribosoma, una ARN polimerasa, una ADN polimerasa, cualquier enzima que vaya a participar en los procesos de replicación o transcripción del ADN, ¿sí? Entonces hay proteínas que quedan en el citoplasma, que van hacia una mitocondria, como vieron recién, o que de alguna manera pueden entrar adentro del núcleo. ¿Qué le parece que sería esto? Vesículas y sáculos. Y fíjense cómo las vesículas se van adhiriendo a una cara y después van a salir por la otra. ¿Quién dirigía el tránsito intracelular? ¿Se acuerdan? El aparato de El aparato de Golgi. Golgi. Acá tienen el Golgi. Fíjense cómo esa proteína motora llevaba una vesícula a la membrana y ahora se excreta por fuera de la membrana. La proteína G ya la van a ver después, es lo que yo les decía hoy, por ejemplo, es un segundo mensajero. Un mensaje que llega a la membrana, activa proteína G, que normalmente se fosforilan, hay cierto proceso a nivel de la membrana que después puede, por ejemplo, aumentar los niveles de AMP cíclico, para abrir canales de cloro, por ejemplo.
Bueno, esto es lo que les decía hoy. Ven, esto es un leucocito, recibió un mensaje y ahora atraviesa la luz del vaso. Este fenómeno se llama diapédesis, ¿sí? Para ir desde el circulatorio, por ejemplo, al lugar donde hay una infección. Profe, ¿para qué atraviesa? No ¿No te escuché. escucho? ¿Qué atraviesa? El vaso. El leucocito. El Ah, vaso, o gracias. sea, el sistema circulatorio, acordate que vos estás formado por venas y arterias, es decir, la sangre circula por un sistema cerrado. Entonces, los leucocitos que patrullan normalmente, si todo el organismo, ¿sí? Cuando son llamados por quimiotaxis, porque hay una infección, tienen que salir del circulatorio y llegar, por ejemplo, nunca les pasó que tienen una herida en la piel, se cortaron, Claro, sí. bueno, entonces, ¿qué tienen? Tienen que ir al lugar ¿para qué? Pues justamente para defender el lugar. Entonces ahí generalmente los leucocitos descargan un arsenal enzimático, ¿sí? Junto con otras células citotóxicas, y terminan muriendo en el lugar del ataque. De ahí que se forma después lo que sería el glóbulo de Pus, ¿sí? Ese material purulento son células propias y células ajenas muertas generalmente en esa defensa del organismo por tratar de defenderte. ¿Tá? Pero tienen que llegar desde el circulatorio, donde patrullan constantemente, hacia el lugar en donde está la infección. Bien. La verdad que está muy bien hecha la animación. Tiene unos cuantos años ya, pero yo hace rato que la muestro, pero la verdad que está bien lograda, está bien. Hay más cosas, hay mucho para ver, qué sé yo. Hay lisosomas que digieren organelas, hay mucho material para ver en internet hoy en día. Hay muchas simulaciones, animaciones. Hoy tienen recursos, diría por demás, ¿sí? Pero tienen buen material para poder trabajar, ¿sí? Bien, dudas, vamos, preguntas, lo que sea. Algo de lo que vieron recién, alguna duda de alguna de las funciones de las organelas, de las biomoléculas, por ejemplo. Recuerden, por ejemplo, proteínas son polímeros de aminoácidos, ácidos nucleicos son polímeros de nucleótidos. Los aminoácidos tienen generalmente esa estructura de un carbono central, un hidrógeno, un grupo carboxilo, un amino y un residuo que hace que sean diferentes entre sí, ¿sí? Porque es lo que los difiere uno del otro. En cambio, generalmente un nucleótido, cuando ese nucleótido está formado por una base nitrogenada, un azúcar que puede ser ribosa o desoxirribosa, y de 1 a 3 grupos fosfatos, ¿sí? ¿De acuerdo? Cuando tengo generalmente un nucleótido trifosforilado, por ejemplo, adenosina trifosfato, es porque tiene 3 grupos fosfatos. Puede ser monofosfato, difosfato o trifosfato. Una consulta, profe. Sí. ¿Las vesículas dónde se formaban? ¿En el Golgi? No. Las vesículas generalmente, el Golgi lo que hace es recibir material del liso, englobarlo en vesículas y generalmente distribuirlo en el entorno celular, ya sea dentro o fuera de la célula. Hay proteínas que, por ejemplo, quedan en la membrana. Hay proteínas que son excretadas, como lípidos, por ejemplo. Los lípidos, recuerden que son insolubles en agua, son solubles en solventes orgánicos. Entonces, ¿cómo hace el colesterol para estar en el sistema circulatorio que prácticamente tiene el mayor porcentaje en agua? La única forma es que esté vehiculizado por lipoproteínas, proteínas que transportan colesterol. Transportan colesterol, transportan triglicéridos, transportan fosfolípidos, etc. Pero los lípidos no pueden estar en sangre. Necesitan a alguien que los transporte. Recuerde que el examen es el 26, creo que había dicho Enrique ayer, y va a ser de contexto general, o sea, va a tener preguntas de más o menos, pero preguntas muy, no muy puntuales, sino preguntas generales. Niveles de organización, por ejemplo, si uno dice, por ejemplo, no sé, qué sé yo, los huesos, si yo digo, por ejemplo, la tibia, ¿sí? Que es un órgano, ¿dónde la voy a encuadrar? Es un órgano, ¿tá? O está vascularizado, como un tumor. ¿Estudiamos el módulo? Sí. Pregunte. ¿Estudiamos el módulo? Estudien del módulo y de las clases de los videos, repasen los videos, ¿sí? Para eso los tienen. Yo tengo la duda sobre los bioelementos. No Sí. entendí nada de eso.
Los bioelementos, vos tenés primarios, secundarios y los llamados oligoelementos. ¿Cuáles son los primarios? El carbono, fundamental, porque se queda la estructura, ¿sí? El oxígeno, el nitrógeno y el hidrógeno. Ese chon son los bioelementos primarios. Después se agrega el azufre y el fósforo. O sea que tenés 6, ¿sí? Porque el azufre, recuerden que es territorio de las proteínas, porque hay 2 aminoácidos que son azufrados. En cambio, el fósforo es más prioritario de los ácidos nucleicos. Puede estar en los fosfolípidos, sí, pero cuando uno dice diferencias fundamentales entre una proteína que no puede tener y un ácido nucleico que no puede tener, un ácido nucleico no puede tener azufre y una proteína no puede tener fósforo generalmente. Una proteína nativa. Hay fosfoproteínas, ¿sí? Que tienen agregado un grupo fosfato, pero es otra cosa eso. Pero no hay aminoácidos que tengan fósforo, a eso voy. ¿Estamos? Entonces esos son los primarios. Los secundarios son los que acompañan. ¿Cuáles son? El sodio, el potasio. ¿Por qué? Porque justamente en la célula vos tenés que el potasio es intracelular en mayor proporción, porque el potasio también hay afuera de la célula, ¿sí? Y el sodio es extracelular, también en mayor proporción. Son los 2 cationes principales. Después tenés el calcio, que participa en muchas funciones, como la contracción muscular, la formación del hueso, etc. ¿Sí? Y después tenés al cloruro, el cloro con su carga negativa. Están todos ionizados. ¿Sí? Y el magnesio, que interviene fundamentalmente en muchas de las funciones enzimáticas. Vos recordás, por ejemplo, un deportista, cuando sufre calambre, generalmente ¿qué le dan? Magnesio, ¿sí? Porque el magnesio actúa como un cofactor enzimático. Entonces, esos son los secundarios: sodio, potasio, calcio, cloruro, magnesio, ¿sí? ¿Y cuáles son los oligoelementos o trazas? Los que están en mucha menor proporción. El yodo, el hierro, el cobalto, el cobre, el zinc, ¿viste? Que en algunas especies están, en otras no. Los insectos tienen hemocianina, no tienen hemoglobina. ¿Qué tiene? Cobre. ¿De acuerdo? En cambio, nosotros tenemos hemoglobina, que tiene hierro. ¿Se entiende eso? Esos son los trazas. Hay elementos que nunca pueden estar. El talio, el mercurio, eso no puede estar nunca porque son tóxicos. ¿Sí? Pero separarlos así. ¿Por qué son bioelementos? Porque están en la materia viva. De ahí la palabra bioelementos. Y fíjate que la mayoría son no metales. De los principales, ¿no? Los primarios son no metales. Ya los secundarios son metales, ¿sí? Y los oligoelementos también son metales. Pero los primarios son no metales. De ahí que forman enlaces covalentes. Ellos lo van a ver después conmigo en química biológica. Pero con que te acuerdes el contexto de cuáles son primarios, secundarios y trazas, ya está. Para esta parte, ¿no? ¿Sí? Dice que los elementos están separados por indispensables y variables. Sí, pero no. Toma la definición que te di yo. ¿Sí? Ah, Sí. Variables son los oligoelementos. Ellos son variables. Los otros son indispensables. Tanto primarios como secundarios son indispensables. La célula no puede carecer de sodio, no puede carecer de potasio, no puede carecer de calcio, no puede carecer de cloruro. La tiene que tener, o de magnesio. ¿Sí? Carbono, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, fósforo, forman todas las macromoléculas, o sea que tienen que estar. Eso es indispensable. Después los otros son variables porque, como te digo yo, los que son oligoelementos o traza están en algunas especies y en otras no. Y en cantidad variable. ¿Sí? Pues si nosotros tenemos yodo, sí, ¿dónde? Y generalmente la tiroides secreta T3 y T4 que tienen yodo. Que lo absorbemos con la dieta, obviamente, ¿no? ¿Está claro? Profe, la replicación del ADN, o sea, la imagen que subiste a la plataforma, Sí. ¿la vas a tomar? Recuerden que el proceso del dogma central de la biología molecular habla de esto, que el ADN es la única molécula que se puede replicar a sí misma, es la única, no hay otra. Que quiere forma copias exactas de sí misma. Después el ADN se transcribe a moléculas de ARN y estas se traducen en proteínas. Por eso se dice que hay un flujo unidireccional de la información genética. De ahí la palabra unidireccional. Después vamos a ver que eso se rompe porque hay virus que tienen enzimas que retrotranscriben al ARN. El ARN lo pasa, este virus, por ejemplo, ¿sí? El virus del HIV, perdón, ¿sí?
y este virus es un virus de RNA, el COVID. Pasa que este es un virus que el RNA directamente actúa como síntesis de proteínas, ¿sí? Actúa como un mensajero para la síntesis de proteínas. En cambio, el HIV tiene que transcribirse al revés. Eso rompe con este criterio. Pero hay un flujo unidireccional de la información hereditaria. Del ADN al ARN y del ARN a la proteína. Es eso. ¿Está? Lo que tienen que saber es eso. ¿Cuál es el dogma? Nada más. ¿Puedo preguntar otra cosa? Lo que quieras. ¿Los virus son importantes? Digo, porque vos explicaste... No, un poco saber cómo dónde es. se ubican. Saber dónde se ubican. No son células. ¿De ¿Y dónde acuerdo? se ubican? Por debajo del nivel celular. Están en el nivel supramacromolecular. ¿De acuerdo? No son células. No son entidades vivas. No tienen vida. No están ni vivos ni muertos. Están activos o inactivos. Funcionan por un programa, nada más. Pues son parásitos intracelulares obligados dependiendo de la especie. Un virus, por ejemplo, el parvovirus canino no me puede infectar a mí de parvovirosis. Igual en el escenario ya estamos viendo que hay 3, ¿sí?, eventos a nivel mundial, y este fue el último, de que hay virus que atraviesan barreras de especie. Cuando yo estudié virología, me acuerdo que me marcaron a rajatabla, los virus no cruzan barreras de especie. Bueno, acá tenemos ya 3 excepciones a la regla. La gripe aviar, la gripe porcina y el COVID. 3 bien claritas, que pasan de una especie, como el murciélago, el porcino, etcétera, a nosotros, o las aves. Pero los virus no son células, no están vivos ni muertos, no están nada. ¿Sí? Son entidades inertes, por eso están por debajo del nivel celular. Solamente tienen que saber eso. ¿Sí? Pregunte, Profe, vamos, una ¿qué quiere? pregunta. Sí. La función de los fosfolípidos en la membrana, que es estructural, vendría a ser. En realidad, por un o- lado es estructural, ¿sí? O sea, cuando uno dice la membrana porque está formada, ¿sí?, morfológicamente por una serie de fosfolípidos y proteínas, y en las células animales se agrega el colesterol. Hasta ahí estamos. ¿Cuál es la función? La función, fundamentalmente, es generar un espacio en el cual, ¿sí?, se mezcle lo hidrofóbico con lo hidrofílico, lo que está de afinidad con el agua con lo que no lo está. Por eso que después, cuando vean transporte, van a ver que la membrana, justamente, es el sitio en el cual las moléculas tienen que atravesarla tanto hacia adentro de la célula como afuera de la célula. Esa es la función. Servir de aislante, porque aíslan la membrana aísla lo que es el interior del exterior. Por eso hay distintas concentraciones, lo que yo dije recién. El potasio es exclusivamente intracelular. ¿Sí? La concentración de potasio dentro y fuera de la célula es 100 veces mayor. Adentro que afuera. Y el sodio a la inversa. Entonces, para que se logre esa separación, existe la membrana. Por eso es la función. ¿De acuerdo? Buenísimo, gracias. No de nada. Y ahí que usted piense que si la membrana se degrada, ¿sí?, se rompe la membrana, la célula se muere. ¿De acuerdo? Después van a ver el sistema de complemento, por ejemplo, en inmunología van a ver cómo el complemento es como si fuera un taladro que si taladra la célula y hace un orificio por donde entró el agua, la célula se hincha y estalla. Chao. Si te ponen una gota de sangre en un vaso de agua destilada, o de agua de la canilla, va la canilla por ahí tiene sal, pero igual se va a hemolizar. Se rompen, las células se rompen. Porque el agua entra, la célula se hincha, estalla y adiós célula. Por eso la membrana tiene que estar, digamos, de alguna forma, estructuralmente intacta. Una última pregunta. Dale.
Cuando se hablaba de la cantidad de mitocondrias, se preguntaba a qué se puede atribuir esta diferencia. ¿Qué sería? ¿El tipo celular? Ah, que necesita más energía. Son células que necesitan más energía. Por ejemplo, una célula que metabólicamente es muy activa, que sintetiza sustancias, etcétera, necesita mucha energía, porque vos para sintetizar proteína necesitas GTP, por ejemplo, que es lo mismo que la ATP, esa energía. Entonces, esto como si vos me dijeras, ¿por qué hay ciudades que tienen usinas más grandes? ¿Sí? Vos te vas a Villa Gesell y la usina la vas a encontrar generalmente al costado de la ruta, pero en cambio si venís a Mar del Plata hay 3 plantas generadoras de electricidad. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque la población es mucho más grande. Entonces las células necesitan más energía, tienen que tener más mitocondrias. ¿Sí? Buenísimo. ¿Está claro Gracias. eso? Es proporcional al gasto que necesita hacer la célula. ¿Mm? Recuerden del módulo, no de memoria, pero sí las cosas que vimos, revean los videos, vean las actividades que hicimos, y eso es importante, porque eso generalmente es lo que los va a llevar a... Piensen que esto es como si fuera un primer escalón, donde acá es importante estas pautas, estos puntos, dejarlos claros, ¿por qué? Porque después los van a volver a ver en la carrera constantemente, ¿sí? En anatomía, en fisiología, en química biológica, en fármaco. En varias materias vamos a tocar el mismo punto otra vez, pero ya con un contexto de que ya tienen el conocimiento. Entonces uno puede generar esto como si fuera el cimiento de una casa. Si yo hago mal el cimiento, la casa se me viene abajo. En cambio, si yo hago una buena base acá, por eso estos talleres sirven para eso, para que ustedes ya tengan una base de lo que tal vez no tuvieron en la secundaria, si de acá podamos arrancar para arriba. Por eso este esfuerzo de ahora, porque después aparte los va a entrenar para las materias del primer año, del segundo, y etcétera. ¿Sí? ¿Alguna más? Bueno, cualquier cosa, bueno, la mensajería está, de última, de ahí pueden enviar alguna consulta, pero yo les aconsejo que miren los videos. Eso es fundamental. Tengan el módulo a mano, miren los videos, ven las respuestas, lo que pusieron, etcétera. Y bueno, después como recurso tienen el material bibliográfico que les propusimos nosotros, y más de ahí no va a andar la cosa. ¿Sí? No va a ser difícil el examen, por lo menos la parte mía, ¿no? Va a ser muy puntual. Muy general así en estas cuestiones básicas. ¿Ya estamos, profe? Sí, yo creo que sí. Si no tienen más preguntas... Genial, buenísimo. ¿Sí? Por eso está. ¿Pusieron en el chat los presentes? Sí. Bien. Bueno. Listo. Bueno, profe, gracias. chicos, nos vemos. ¿Sí? Gracias. Buen fin de semana. Profe, gracias. Gracias, profe. De nada. Profe, gracias. De nada. Gracias. De nada. Chao, gracias, profe. Nos Chao, vemos. chao. Nos vemos.